¿Qué secreto terrible tienes guardado y que solo dirías aquí? Mi primera reacción al descubrir imágenes ilegales de niños en nuestra tablet no fue llamar a la policía. Lo primero que surgió en mi mente fue un plan minucioso, paso a paso, sobre cómo iba a acabar con él. No lo digo a la ligera, lo decía en serio. Le pedí que me avisara cuando estuviera de camino a casa, para poder recibirlo justo en la puerta. Ya había elegido 2 objetos afilados, uno para someterlo y arrebatarle lo más íntimo, y otro para infligirle un daño irreparable mientras su cuerpo perdía la vida. Los detalles de esa parte me los reservo para mí. Con el plan en marcha y todo preparado, vi una foto de mi hija colgada en la pared. En ese instante, llamé a la policía sin dudarlo. No podía permitir que se quedara sin padres. Esa idea cayó sobre mí con todo su peso. Me desplomé en el suelo, rendido por completo, pero logré recomponerme justo cuando llegaron los agentes. Él nunca volvió a nuestra casa. Ahora cumple condena tras las rejas. Pero ese ha sido mi secreto más profundo todo este tiempo. Todos me admiraron por entregarlo tan rápido. No saben que fue lo único que podía hacer para protegerla, incluso de mí mismo. Cuando tenía 14 años, solía bromear de manera juguetona con una chica que estaba un grado debajo de mí y que tomaba el mismo autobús. En mi cabeza era algo inocente, incluso un coqueteo, y lo hacía pensando que tenía ese encanto típico de los chicos. Pero una mañana, ella no llegó a la escuela. Más tarde, nos enteramos de que se había quitado la vida. Poco después, una amiga suya me dijo: «Fue por culpa de que la acosaste». Nunca supe si lo dijo desde el dolor y la rabia, o si había algo de verdad en eso. Pero esas palabras quedaron grabadas muy profundo en mí, y desde entonces he cargado con esa culpa. Como hombre que siempre se consideró heterosexual, una vez tuve la oportunidad de explorar el pegging y experimenté un orgasmo tan intenso que cambió por completo mi percepción. Desde ese instante ya no me veo como alguien totalmente heterosexual, aclaro para evitar confusiones. No imaginaba que mi comentario, originalmente dicho con un poco de humor, desataría tanta discusión sobre terapias de conversión. Para ser claro, hasta ese momento yo pensaba que mi orientación era heterosexual, hasta que una mujer me abrió esa puerta y me fascinó la experiencia. Eso me llevó a compartir encuentros con un hombre, que disfruté aún más, y así me descubrí realmente bisexual. No es tan complicado, chicos, o al menos para las partes y sensaciones que ahora forman parte de mí. Tuve un mentor ya entrado en años que, en confianza, me reveló que había terminado con la vida de alguien hace mucho tiempo. Más aún, y delante de un amigo que parecía compartir sus ideas, insinuó que tal vez tenían una manera particular de hacer desaparecer a ciertas personas sin dejar rastro. En la primera historia, me relató cómo alguien había sometido con violencia a una amiga suya, dejándola hospitalizada. Luego explicó cómo identificó al responsable, descubrió dónde vivía y trabajaba, estudió sus rutinas, a qué hora salía de casa, cuándo regresaba, a dónde solía ir a beber. Y justo en ese momento bajó la voz, quedó en silencio. Entonces le pregunté: ¿y qué pasó después? Él respondió con tranquilidad: pues verás, un día, ese tipo se cayó del techo del maldito edificio donde vivía. Después me miró fijamente, como buscando leer en mi expresión, asegurándose de que comprendiera el mensaje que realmente quería transmitir. Lo curioso es que todo esto lo compartió frente a su esposa, que normalmente no dudaba en reprenderlo cada vez que exageraba alguna historia, pero en estas ocasiones permaneció en silencio. Los viejos tienen historias increíbles, la verdad, jaja. Si pudiera regresar en el tiempo para brindar consuelo a un ex compañero con quien apenas tenía una relación superficial, y evitar que emprendiera el viaje sin retorno antes de mi boda, lo haría sin pensarlo 2 veces. Él puso fin a sus días apenas 3 meses después de enviarme un mensaje, y eso se ha convertido en mi mayor pesar. No porque haya provocado nada, sino porque permanecí inmóvil cuando tuve la oportunidad de actuar. Es cierto que uno siempre comprende que las señales silenciosas piden auxilio solo cuando ya es demasiado tarde, y eso lo tengo claro. Pero si pudiera modificar algo, sería ese instante único. No para que fuéramos pareja, pues jamás habríamos encajado así. Lo amaba, y únicamente deseo que hubiera seguido aquí, para que encontrara la felicidad que con justicia merecía. Ya casi han pasado 10 años desde entonces, a veces aún me cuesta aceptarlo. Hace más de 50 años, cuando estaba en la preparatoria, formé parte de un grupo de 4 jóvenes que se atrevieron a tomar armas de un almacén de la Guardia Nacional. 3 de nosotros probablemente habríamos evitado problemas legales si nos hubieran detenido, pero las cosas no salieron así. Era un sábado y aquel almacén estaba cerrado. Se decía que ahí vendían equipo militar sobrante a precios muy bajos.
El que manejaba todo era Rob, un poco mayor que nosotros bajo los efectos de sustancias y que había abandonado la escuela. Los demás, incluyéndome, solo pretendíamos lucirnos como rudos. Por pura casualidad, intenté abrir la puerta y estaba sin seguro. Entramos curiosos a ver qué encontrábamos y tenían justo todo lo que cualquier chico de preparatoria soñaría. Botas nuevas a 50 centavos, por ejemplo. Les dije a todos que tomaran lo que quisieran, que yo haría la lista y dejaríamos el dinero sobre la recepción. Eso sí, prometimos cerrar bien la puerta al salir. Cuando estábamos por irnos, mientras revisaba las cuentas, de repente Rob bajó por unas escaleras que ninguno de nosotros sabía que existían. Resulta que el cuarto donde guardaban las armas estaba en el segundo piso, y él había entrado a la fuerza. Ya estaba cargando un montón de rifles en su camioneta. Nadie tuvo el valor de decir algo, pero yo sí eliminé de la lista la sección donde aparecían mi nombre y número. El lunes a primera hora me citaron a la dirección, y hasta ese momento no podía sacudirme aquel miedo terrible. Al llegar, me encontré con el jefe de policía del condado. Casi sentí que me faltaba el aire. Resultó que cerca del almacén había una prisión y el guardia en la torre había visto la placa de la camioneta de Rob. Se la informó al sheriff, que ya estaba acompañado por oficiales. El sheriff estaba furioso, pero solo nos advirtió que ese almacén era exclusivo para militares y que no volviéramos a aparecer por ahí. Nunca mencionó nada sobre las armas, como se trataba de una instalación gubernamental. Probablemente ni siquiera se dieron cuenta del faltante. Creo que dejar la lista y el dinero les hizo pensar que éramos chicos responsables y por eso nunca hicieron un inventario. Y así, sin mayores consecuencias, terminó esa historia. Sentí un extraño alivio cuando mi hermano perdió la vida a los 29 años por un exceso en su consumo. La verdad es que era la persona más fría y despiadada que había conocido, alguien a quien pocos se atrevían a enfrentar. No me extrañaría que en más de una ocasión hubiera causado daño y logrado evadir las consecuencias. Siempre se involucraba en peleas, no por necesidad, sino porque parecía encontrar placer en dominar a los demás con la fuerza. Era un hombre imponente, fuerte, que se entrenaba sin descanso, transformándose en un verdadero riesgo cuando su enojo afloraba. Desde niño mostró un carácter oscuro, y como adulto nada había cambiado. En realidad, el mundo pareció encontrar un respiro tras su partida. En la secundaria terminé con mi novia, ya en mi segundo año de universidad. Regresé a casa de visita y, por alguna razón, ella y yo volvimos a tener un encuentro. Cuando regresé a la escuela después de las vacaciones, supe que ella había sufrido un embarazo ectópico, que era mío, estuvo hospitalizada y enfrentó una recuperación bastante larga. Eso marcó el inicio de su dependencia a los analgésicos. Luego, tristemente, tuvo una sobredosis que le arrebató la vida. Su caída fue lenta y constante, y yo me encontré en la cima como si de alguna manera le hubiera dado ese pequeño empujón. Llevo un peso enorme por todo esto. Cuando tenía como 8 o 9 años, recuerdo que un día no quería ir a la escuela para nada. Así que tomé un bolígrafo rojo y empecé a dibujar unos puntitos por todo mi cuerpo. Lo que hacía era apoyar la punta sobre la piel y girar el bolígrafo, lo que dejaba un punto rojo rodeado de como una pequeña hendidura causada por el borde del bolígrafo. Después de hacer unos 100 puntitos más o menos, me puse a imitar la voz más débil que pude y le rogué a mi mamá que me creyera enfermo. Ella se alarmó mucho y terminó llevándome al hospital. Los doctores no entendían qué pasaba y mandaron a hacer varios exámenes. En ese momento ya estaba demasiado metido en la mentira, así que tuve que seguir fingiendo. Me internaron para pasar la noche y, mientras tanto, las marcas se fueron borrando hasta desaparecer, y finalmente me dieron de alta. Ahora que tengo 41 años, mi mamá todavía cree que sobreviví a una rara enfermedad misteriosa. Una vez, cuando caminaba hacia casa por lo que aquí en Baguio suelo llamar las calles de la niebla, se me acercó un hombre. Era medianoche, exactamente las 12:43. El tipo estaba ansioso, nervioso, y esa tensión me puso muy incómodo. Se quedó parado frente a mí y me pidió con urgencia: ¿podrías ayudarme con un cuerpo? Yo, sorprendidísimo, solo balbuceé: ¿Qué cuerpo? Él entonces señaló un costal que estaba tirado cerca de un pino grande y viejo. Movido por la curiosidad, lo seguí. Y sí, ahí estaba, el costal. Me explicó que tenía que deshacerse de ese cuerpo antes de que amaneciera, porque si no, podría ser descubierto. Quedé paralizado con lo que vi. Era la cabeza de una mujer, junto con un cuerpo fragmentado. Sentí un asco tan profundo que de inmediato me eché a correr hacia una calle cercana, bien iluminada, buscando un taxi para poner distancia. Oye, ¿a dónde crees que vas? Si no me ayudas te voy a echar al otro barrio.
Esas fueron las últimas palabras que escuché antes de subir al taxi, con el corazón desbocado temiendo que me alcanzara. Empiezo a sospechar que mi padre adoptivo estuvo jugando con mis emociones de una manera indebida, albergando hacia mí sentimientos que nunca se atrevería a reconocer. Se trata de un abuso silencioso, tan sutil y oculto que resulta casi imposible de demostrar. Tengo razones firmes para sospecharlo, pero también sé que nadie estaría dispuesto a creerme si hablo de ello. Él simplemente me haría dudar de mi propia realidad. O correrá la voz de que estoy confundida, proyectando fantasmas donde no los hay. Si algún día se revelara que tiene oscuras inclinaciones hacia los niños y yo me atreviera a contar lo vivido, y mi familia reaccionara con enojo preguntándome por qué callé tanto tiempo, solo podría responder que cuando intenté dejar claro que él me hacía daño pese a las pruebas que guardo, nadie se tomó en serio lo que decía. Entonces, ¿por qué habría de creerles ahora? De verdad, deseo que nada así ocurra, por el bien de quienes aún quedan a su lado. Cuando me invade la tristeza o me abruma el temor hacia lo que viene, necesito la presencia de alguien a mi lado, sin que importe si mis sentimientos por esa persona son profundos o no. Conocí a mi esposa en un torneo de fútbol. Yo era el árbitro y ella, la encargada de las presentaciones. Decidimos encontrarnos en mi ciudad tras el torneo para descubrir qué podría surgir entre nosotros. Justo el día en que ella debía llegar un viaje en tren de alrededor de 6 horas, tuve un accidente en motocicleta al chocar contra un camión y terminé internado. Fue mi madre quien tuvo que llamarla para comunicarle que no podría venir. Me tomó 4 meses reaprender a caminar y cerca de 4 años liberarme del dolor que esa caída dejó. Pero lo más difícil fue enfrentar, durante todo ese tiempo, un mar de incertidumbres sobre la vida. Perdí la carrera en la que había puesto mi alma desde los 12 años, así como todos los círculos que me definían, pues giraban en torno al arbitraje. En un solo instante, mi camino claro se desvaneció y tuve que comenzar desde cero, enfrentando una hoja en blanco. Eso me impulsó a buscar seguridad más cerca del hogar, porque no sentía la fortaleza para sostener una relación a distancia entonces. Así, en las primeras etapas de mi vínculo con mi esposa, me dejé llevar por la infidelidad, una carga que me acompañará siempre. Ella es la persona más noble que he cruzado en mi vida. Durante mi recuperación fue un pilar, y ha estado ahí en muchas otras tormentas. Jamás alcanzaré a pagarle todo lo que me ha dado. En realidad, ha sido quien, en varias ocasiones, me ha sostenido cuando la vida amenazaba con desplomarme. Ese impulso de buscar refugio fuera de mí tiene raíces profundas desde la niñez, cuando sufrí abusos que marcaron mi alma. Luego, desde los 13 años, tuve que asumir la responsabilidad de una familia que dependía de mí. Debía ser fuerte para todos, convencido de que si yo cedía, todo se desmoronaría. No podía permitirme quebrarme, por eso aprendí a no quedarme solo conmigo mismo y a encontrar en la presencia de otros un modo de sobrellevar mi tormento interno. No pretendo justificar lo que hice. Fue un error grave que sembró desconfianza en nuestra relación en un comienzo, pero también me llevó a mudarme cerca de ella y aprovechar la oportunidad de comenzar de nuevo en su ciudad, sabiendo que era el momento de reconstruirme por completo. Hemos compartido 14 años, somos padres de 2 hijos, y no imagino a nadie más como madre de mi familia. Ella sigue siendo la mujer más admirable, amable y empática que conozco. Sabe todo lo que he vivido y lo que aún lucho por superar, y de algún modo sigue aquí, a mi lado. Nunca podré pagarle ni perdonarme del todo por esos primeros errores. Había un niño que quería hacerse el rudo en el parque y empujó a mi hijo que apenas tenía 1 año y medio. La mamá estaba a solo un par de metros, viendo todo y ni se movió, solo estaba pegada a su celular mientras sus hijos seguían causando problemas por todo el parque. El niño volvió corriendo varias veces al lugar donde mi hijo se escondía. Lo empujaba o trataba de hacerlo tropezar. En una de esas, el niño me vio caminar hacia él y sin más me lanzó un gordito. Fue el límite para mí, porque parecía que todos querían molestar a mi hijo y no estaba dispuesto a permitir que él se sintiera indefenso, ni que yo me quedara callado. Así que me paré frente a mi hijo y, la siguiente vez que el niño se acercó, tomé a mi pequeño en brazos y lo giré rápido en círculo, hasta que sus piernas le dieron una patada en la cara al niño. Entonces le solté un, ¡ay! Lo siento mucho. ¿Estás bien? Y él solo quedó parado en shock. Mi hijo se rió y le lanzó una mirada de picardía. Cuando nos fuimos del parque, me giré, le sonreí, le saqué el dedo y aceleré en mi auto de mamá cool, poniendo a tope algo de rap mexicano. Conmigo o con mi hijo, no se meta nadie, así de sencillo. Cuando era adolescente, aprendí por mi cuenta a abrir cerraduras y hasta fabriqué mi propio juego de ganzúas usando la amoladora de banco de mi papá en el granero. Primero probé mis habilidades con las cerraduras de nuestra casa.
Y después, lleno de confianza, decidí irme en medio de la noche a una propiedad vecina. Se trataba de una casa de vacaciones de un empresario millonario de la ciudad, que tenía un salón de reuniones separado de la casa principal, y estaba seguro de que no contaba con sistema de seguridad. Intenté por lo que me pareció una eternidad, pero no lograba mover la cerradura. Ya frustrado, aunque no dispuesto a rendirme, lancé una piedra contra uno de los paneles de vidrio de la puerta para meter la mano y abrirla desde adentro. Dentro del salón no había mucho de valor, salvo un enorme televisor de proyección trasera. Era imposible que yo cargara ese aparato solo hasta la casa de mis padres. Así que corrí, agarré la camioneta de mi familia y di una vuelta por el barrio hasta llegar a esa propiedad. La estacioné de reversa junto al salón y metí ese monstruo al camión. Después lo guardé en la casa de un amigo y fue mi televisor por 1 o 2 años, incluso después de haberme ido de la casa de mis padres. No es que justifique el robo, pero la verdad es que ese televisor ya necesitaba un modelo nuevo, y ellos tenían suficiente dinero para reemplazarlo sin problemas. Durante un verano también me metí a hacer una estafa con un amigo en Walmart. Buscábamos recibos que la gente había dejado caer en el estacionamiento, y con esos recibos armábamos un carrito con algunos de los productos que figuraban en la compra. Luego nos dirigíamos a atención al cliente. Sin sacar nada de la tienda, devolvíamos esos productos para obtener efectivo. Walmart se dio cuenta rápido, cambió la política de devoluciones y puso límites estrictos que acabaron con ese juego. No se los recomiendo. Ahora piden identificación para cualquier devolución y les van a agarrar seguro. Mi mamá y yo fuimos a ver a una medium psíquica. Yo fui primero, y durante la sesión mencioné el apodo muy especial de mi abuela, Kege. Es un sobrenombre único que nadie más usa. Luego le tocó a mi mamá. Y esta medium, sin que nadie le dijera nada, nombré a la misma Heiji como si ella misma se hubiese presentado desde el más allá. Mi mamá se quedó totalmente impactada. Salió y me preguntó si yo había mencionado ese nombre. Por alguna razón le dije que no. Después, mi mamá le contó a mi papá lo que había pasado. Él se puso a llorar como nunca, completamente asombrado de que su mamá hubiera tratado de comunicarse con nosotros. Mis padres han estado contando esta historia durante años. Mi hermana estaba involucrada con un hombre que, a causa de sus excesos con la bebida, se volvía violento y cruel. En ese tiempo, yo andaba metido en el mundo de Grateful Dead, y ya sabes, viviendo todo lo que eso conlleva. Tiempo atrás, ya le había dado un buen escarmiento a ese tipo, pero nada parecía cambiar. Ella siempre acababa volviendo a su lado. Una noche salí a buscarla porque él había descargado su furia sobre ella otra vez. Esa vez, llevaba conmigo un cuentagotas con ESD, y decidí vaciar su contenido unas 90 dosis en la botella de vodka que estaba medio vacía sobre la mesa. Sabía que ese hombre, perdido entre su embriaguez, no tardaría en beber de ella esa misma noche. Nunca volví a saber de él. En el trabajo contamos con una máquina expendedora que en realidad parece un enorme refrigerador con puertas translúcidas donde puedes conseguir desde snacks y bebidas hasta dulces, algún sándwich e incluso almuerzos preempacados. Un compañero de oficina, a quien llamaremos asqueroso porque se ha ganado fama por ser particularmente pesado para colaborar, estaba haciendo unas compras ahí. Yo conversaba con otro colega cuando lo vi alejarse y regresar a su oficina. Pero justo entonces escuché que la máquina protestaba porque la puerta no había quedado bien cerrada. Así que, como cualquier persona sensata al lidiar con alguien tan desagradable, hice lo que debía. Le di una lección a esa máquina. Acumulé una cuenta tan alta que hasta hoy sigue quejándose por aquello. El monto final rondó los 250. Compré bebidas energéticas, almuerzos, sándwiches y todo tipo de dulces y me encargué de compartirlo con todo mi equipo, diciendo que era un gesto de un benefactor anónimo. Cuando era niño y adolescente, solía poner a prueba a las personas desde el lado psicológico, para ver si realmente aceptarían las experiencias que estaba viviendo en realidad. Y lo que descubrí fue que la gente está dispuesta a creer casi cualquier historia, excepto la verdad cuando alguien está siendo sometido a maltratos día tras día. Nadie quiere enfrentarse a las partes más oscuras, prefiriendo aferrarse a las versiones más cómodas o fantásticas. Por ejemplo, una vez comencé un rumor diciendo que era madre adolescente y que había viajado al extranjero para resolver esa situación. Pero la realidad era que estaba siendo víctima de golpe, abandono y manipulación emocional para que me comportara bien. Antes de casarme, mi novia en ese entonces me fue infiel por una discusión bastante tonta. Ella ya estaba embarazada de 3 meses cuando finalmente me lo confesó. Y lo hizo solo porque la persona con la que me engañó la amenazó con decírmelo él mismo.
Para no hacerla larga, ya había comprado una casa y estaba listo para terminar la relación, pero ella amenazó con quitarse la vida y arriesgarse a perder a los gemelos que llevaba dentro. Nunca me había enfrentado a algo así, y la creí. Le dije que la perdonaba, aunque en el fondo no era así. Lo hice pensando en proteger a esos bebés inocentes sin importar quién fuera el padre. Terminamos casándonos y poco después, ella dio a luz. Los gemelos eran míos y no pude ser más feliz, excepto porque ya no podía confiar en ella. Ahora estamos separados, han pasado 13 años y aún me carcome el hecho de que la única persona a Ale, que amé tan profundamente, pudo traicionarme por una discusión tan insignificante que, honestamente, ni siquiera recuerdo de qué trataba porque fue tan trivial. Hace poco le confesé a mi hijastra que estoy cansado, física, mental y emocionalmente. Tanto que si me enfrentara a la muerte, ni siquiera lucharía por evitarla. Empecé terapia y me ha ayudado a sobrellevar todo, pero no es magia ni un exorcismo. Perdón si me extendí demasiado, pero era algo que llevaba mucho tiempo guardado y siento alivio de poder compartirlo. A quienes me leyeron hasta aquí, gracias por tomarse el tiempo. Suelo desahogarme cuando hablo de temas que me importan de verdad. Cuando era niño, mis padres me mandaron a una escuela católica. Como parte del proceso para la confirmación, teníamos que escribir algo bueno que habíamos hecho, alguna buena acción. Así que, para no complicarme, me inventé la historia más enorme que se me ocurrió en ese momento. Dije que había limpiado una zanja de drenaje en nuestro barrio que se había tapado con hielo y nieve después de una gran nevada. La nieve empezaba a derretirse y el agua estaba causando inundaciones porque el camino del agua estaba bloqueado. El nivel subía tanto que casi alcanzaba algunas casas. Luego añadí que un señor mayor salió y me dijo que Dios me bendijera por lo que había hecho. La mejor parte fue cuando el sacerdote leyó, frente a toda la congregación, algunas de las historias y obras buenas durante la misa la semana siguiente. Justo eligieron la mía, y varias personas se me acercaron para decirme lo orgullosos que estaban, que soy un verdadero seguidor de Dios, o algo así. Después de esa misa, mis papás me llevaron a comer un sundae de helado como premio. Con el tiempo, siempre pensé que mis papás sabían que todo era mentira y que me llevaron a comer helados solo para divertirse conmigo un rato. En la universidad, yo era extremadamente introvertido y compartía departamento con personas que apenas conocía. Una vez, tenían invitados en la sala y yo necesitaba usar el baño, pero evitaba cruzarme con ellos a toda costa. Así que, en lugar de salir, terminé orinando en una botella dentro de mi cuarto, y la guardé en el closet sin cubrir, con la intención de desecharla más tarde. El problema fue que, se me olvidó completamente. Pasaron 2 meses y yo estaba conociendo a un chico. Cuando él ya se iba, yo estaba algo embriagado y desorientado, y justo tropecé cerca del closet. Fue entonces cuando se derramó toda la botella que había estado ahí, pensando que no tendría mayor importancia, pero realmente llevaba 2 meses destapada. El olor fue insoportable, una mezcla que persistió por días como 5, a pesar de haber dejado las ventanas abiertas. Desde ese momento, no invité ni a mis amigos a mi cuarto por 3 meses. Hasta ahora, ese fue sin duda el aroma más desagradable que he sentido en mi vida. Jamás imaginé que algo pudiera oler tan mal. Y todo porque, bueno, soy introvertido, distraído y en ese momento también un poco torpe. Me volví realmente, pero realmente bueno robando en tiendas. Te hablo de meterme cosas por valor de casi 40.000 pesos mexicanos en la bolsa y salir caminando tranquilo, con una sonrisa para el cajero, sin que nadie siquiera me mirara raro. Siempre solo tomaba cosas de grandes corporaciones súper ricas, y eso me ayudaba a convencerme de que no estaba haciendo nada grave. Me llevaba desde lo básico, como alimentos y cosas necesarias, aunque metía alguna que otra cosa de lujo solo por la emoción que eso me daba. La verdad, era un cleptómano y no me enorgullezco de ello. Hice esto durante años y nunca me atraparon. Pero después de una vez que logré un botín bastante absurdo, pensé que solo era cuestión de tiempo para que me descubrieran, así que decidí dejarlo mientras estaba en la cima. Hace años que no robo nada. Eso sí, extraño muchísimo el subreddit de shoplifting, me hacía mucha falta la comunidad. Los padres de mi expareja nos lanzaron amenazas que ponían en riesgo su vida si yo seguía a su lado. Me insultaban con palabras duras, como, eres basura blanca. Y sí, de alguna manera me sentía así, pero la amaba con todo mi ser. Esa presión me hundió en una oscuridad profunda, casi desmoronándome por completo. Lo más doloroso era que no había un camino seguro para denunciar lo que vivíamos. Aunque ahora, por lo que sé a través de sus amigas, parecen estar en un lugar mejor, muchas decisiones podrían haberse tomado distinto. Nunca la olvidaré.
pero tuve que asumir la cruel responsabilidad de dejar ir a quien más amé, solo para preservar su vida. Quizás todo fue un intento para amedrentarnos, pero no estaba dispuesto a jugar con su destino ni a perderla de verdad. Cuando era niño y adolescente tenía la inquietante costumbre de prender fuego. Vivía en una zona muy rural de mi estado y solía escaparme por las noches a lugares apartados para encender fuego en cualquier cosa que encontrara. Un día, regresando de la escuela, vi un enorme montón de ramas y desechos que un ranchero había acumulado. Decidí que quería regresar en la noche para prenderle fuego. Si nunca has vivido en el campo, no te imaginas lo grandes que pueden ser esos montones antes de que los quemen lentamente y de manera controlada. En ese momento había una prohibición de quemas, pero sin pensarlo mucho, seguí con mi plan. Llené al menos 2 bidones pequeños, cada uno con unos 20 litros de gasolina, y me fui caminando hacia el lugar que había visto durante el día. Salté la cerca y tenía todo lo necesario en mano. En cuanto prendí el fuego, todo se salió de control. Las llamas se extendieron sin freno, consumiendo todo a su paso y desatando un incendio forestal de grandes proporciones que incluso alcanzó la cabaña del ranchero. Entré en pánico y decidí llamar al 911 para reportar el desastre que se estaba armando en la zona. Por suerte, nadie resultó herido ni perdió la vida, pero me hundí en la culpa por la fauna que desapareció bajo las llamas. El incendio tardó varios días en ser sofocado, movilizando a los bomberos voluntarios de los condados cercanos y al cuerpo de bomberos de la ciudad más próxima, que queda a unos 50 kilómetros. Después de eso, abandoné la práctica de prender grandes montones y me enfoqué en perfeccionar mi manejo del fuego, pero de forma mucho más controlada y en espacios reducidos. Edición. En otra ocasión quemé una casa que pensé abandonada. Resultó que no, los dueños seguían viviendo ahí. Aprendí entonces que en mi región muchas familias tienen casas de descanso en el norte para el verano. Nadie salió lastimado. Tuve otros comportamientos problemáticos cuando era niño y adolescente que casi me meten en líos con la ley. Pero no soy un asesino en serie. Cuando estaba en 4º grado, me mandaron a la oficina del director y me acusaron de haber orinado por todo el piso del baño de niños. La verdad es que esa mañana ni siquiera había entrado al baño. El director llamó a mis padres, quienes, como era de esperarse, no me creyeron porque confiaban más en el director, que además era el pastor de la iglesia. Entonces, el director les pidió permiso para castigarme con una vara, y ellos aceptaron. Cuando me dio ese golpe en la espalda con la tabla de madera, fue tan fuerte que casi no pude evitar hacer ruido del dolor. Después de salir de la oficina, caminé hasta la sala de maestros, que estaba vacía, y oriné en el suelo. Nunca me descubrieron. En la primaria logré salirme con la mía al responder con una señal desafiante a mi acosador. Cuando él acudió a la maestra a relatar lo sucedido, yo negué los hechos, y ya sea porque me creyó o simplemente no le importó. Dado que yo era uno de sus alumnos favoritos, siempre tranquilo y sin contratiempos, mientras que él tenía fama de estar metido en problemas continuamente. Unos años después, supe que ese mismo muchacho fue retirado por la fuerza de su secundaria por la policía, tras un intento de acabar con su existencia. Fue un golpe duro, sin duda. Mi empresa fue despedida de un hotel y nos debían salarios que el odioso gerente general se negó rotundamente a pagar. Volví al hotel acompañado de representantes de la empresa y aproveché para excusarme y usar el baño del lobby. Me encontré completamente solo y muy frustrado. Ahí noté que el dispensador de jabón no estaba bien asegurado. Así que me llevé la pieza que lo sujetaba a uno de los cubículos. Ya dentro, le oriné encima y luego la volví a colocar en su lugar. No sé si llegaron a darse cuenta, la verdad no he vuelto desde entonces. Edito. Después de revisar un poco, resulta que cerraron el hotel hace un par de años y cambió de dueño al menos un par de veces. Se supone que lo reabrirán este año con otro nombre nuevo. Supongo que eso me salva. Hubo un par de momentos en mi vida en los que estuve peligrosamente cerca de quitarme la vida. Ahora estoy mucho mejor, pero jamás quiero volver a sentirme así. Para ser honesto, no fue ni mi esposa, ni mis padres, ni mis amigos quienes me mantuvieron adelante. Lo que realmente me hizo seguir fue pensar en mi perro, en que nunca más me vería ni tendría esos paseos especiales en los que éramos solo nosotros dos. Eso fue lo que me hizo darme cuenta de que tenía que seguir. Siento una gran culpa por haber atravesado una crisis así. Sé que les habría destrozado el corazón a todos ellos, y realmente lamento lo que estuve a punto de hacerles pasar. Tenía miedo de terminar con mi primera novia seria porque ella amenazaba con poner fin a su existencia si lo hacía, y yo le había prometido que estaríamos juntos para siempre. Unos 2 meses después de que me mudé a otro estado por trabajo,
Un chico le pidió salir y ella, entre lágrimas, me confesó que quería decir que sí. Honestamente, sentí cierto alivio y una mezcla de emociones, pero no podía mostrarlo, así que fingí estar destrozado y terminamos. Esa misma noche salí con unos amigos y me embriagué para intentar alejar un poco el malestar. Hablamos algunas semanas más como amigos, pero poco a poco la comunicación se fue apagando. Eso fue hace 25 años. Hace un par de años ella me contactó por Facebook para disculparse por lo que me hizo. Decía que todavía no puede dormir bien y que tiene un enorme peso de culpa. Ahora está casada con ese chico, pero ha estado yendo a terapia por un trastorno de personalidad, y una revelación importante fue que solía utilizar la culpa para manipular a la gente. Me pidió que la perdonara, no le respondí y la bloqueé. No es que esté enojado, simplemente no podía creer que me pidiera eso después de todo. Tenía 14 años cuando fui testigo de un suceso que marcó mi vida para siempre. Un familiar mío usó un objeto afilado para quitarle la vida a alguien. Recuerdo que el miedo me paralizó, subí directo a mi cuarto y me quedé mirando la pared hasta que el sueño llegó, consciente de que la persona herida seguramente no volvería a despertar. A la mañana siguiente desperté y nunca más volví a hablar del asunto. La policía apareció un par de veces después, pero para mí no fue nada fuera de lo común, porque era una realidad que veía con cierta frecuencia durante mi infancia. Jamás mencioné aquello de nuevo, y hasta donde sé, ese familiar se llevó ese secreto consigo. Yo también pienso hacer lo mismo. Pero hoy necesitaba, al menos, liberar ese peso y dejarlo escapar al universo. Por extraño que parezca, se siente bien desahogarse un poco. Ayudé a un amigo con algo de lo que aún me arrepiento profundamente. En mi preparatoria, una chica que era bastante conocida. No la llamaría popular en el sentido tradicional, pero todos la conocían o al menos sabían de ella. Mi amigo tenía un problema muy grande con ella, principalmente porque ella había estado esparciendo rumores falsos sobre él, algo que hacía con todo el mundo. El novio de esa chica también era un tipo muy desagradable. Él y yo nos habíamos enfrentado varias veces por diferentes razones, casi todas iniciadas por él, así que no era raro que yo me involucrara cuando algo no me parecía. Un día, mi amigo tuvo una idea que nos pareció genial en ese momento, aunque con el tiempo me he dado cuenta de lo terrible que fue. La idea era acosarlos de manera anónima. Investigarlos, encontrar algún secreto que estuvieran ocultando y chantajearlos para que nos dejaran en paz. Ya sé que no estábamos pensando con claridad. Estábamos enfadados, nos dejamos llevar por la rabia y terminamos metidos en algo mucho más serio de lo que imaginamos. La cosa se prolongó por un año entero, y con el tiempo nos fuimos volviendo más agresivos con el acoso. Queríamos intimidarlos. Les dejábamos notas en su casillero con detalles de cosas que supuestamente habían hecho en privado, secretos y hasta fotos de ellos en lugares públicos. Fue ingenuo y peligroso, pero no lo vimos así en ese momento. Al final de ese año terminamos en una sala de la policía junto con 3 extraños más, todos señalando posibles sospechosos. Nos interrogaron pero no tenían pruebas suficientes para acusarnos formalmente. Durante todo ese tiempo, también noté cómo esos dos, la chica y su novio, se fueron aislando poco a poco. Se alejaron de sus amigos, de su familia, y cada vez salían menos. Para el final del año se veía claramente que la salud física y mental de la chica se estaba deteriorando. Se veía más delgada, claramente afectada. Cuando nos graduamos, ninguno de los dos asistió a la ceremonia. Sus redes sociales, que antes tenían actividad, se quedaron completamente en silencio. Ya no era común verlos en la ciudad, como antes, era casi imposible. Después me enteré por algunos amigos en común que ellos se mudaron juntos, pero que eran tan paranoicos por lo que pasó que apenas salían de casa, y solo lo hacían si iban los dos juntos. Por suerte, parece que están empezando a recuperarse poco a poco. Hasta ahora, solo mi amigo y yo sabemos todo esto. Me siento muy mal, jamás quise que las cosas llegaran tan lejos. Siento que destrozamos sus vidas por una estupidez, por una venganza ridícula que nunca debió haber ocurrido. Me arrepiento y esta culpa me pesa cada día. Tuve un maestro que tenía una obsesión extraña con una exnovia y no paraba de hablar de ella en clase, mientras aprovechaba para criticar a su esposa, que había sufrido la pérdida de un bebé que tenía un gemelo. El tipo hasta escribió todo un libro de poemas dedicados a esa exnovia. La verdad, todo eso me caía muy mal, especialmente cuando él se tomaba la molestia de criticar mi escritura y mis poemas sobre el pequeño pueblo donde crecieron mis padres. Además, sacaba a relucir que mi libro no le gustaba y se dedicaba a destrozarlo con comentarios insoportables. Mi papá conoció a ese profesor y me dijo que era, sin duda, el tipo más raro que había conocido. Incluso le mostró el mismo libro de poemas, lo que confirmó lo sospechoso que era.
Entonces mi papá y yo ideamos un plan bastante astuto. La exnovia se llamaba Rhonda, así que papá compró un parlante Bluetooth de $50 y me dijo que lo usara para reproducir algo al final de la clase, que era la última hora del día. El último día de clases coloqué el parlante en un rincón del salón, sin que el maestro se diera cuenta, y al sonar el momento justo puse Help Me Rhonda, de The Beach Boys. El maestro se volvió loco, furioso, y exigió saber quién había puesto esa canción. Cuando salió del aula para ir con el director, aproveché y agarré el parlante del rincón, metiéndolo rápido en mi mochila. Sonó la campana y corrí como loco hacia el autobús. Ese hombre claramente tenía problemas serios y me costaba creer que en verdad fuera maestro. Para colmo, su hermano terminó igual de complicado, y el pobre también se tuvo que aguantar mucho de él. Al año siguiente, un amigo del hermano tomó prestada mi idea y repitió la broma contra ese mismo maestro. Así de mal estaban las cosas. De verdad desearía haberle sido infiel a mi ex esposo. Escúchame bien, yo amaba a ese hombre y luché con todas mis fuerzas por mantener nuestro matrimonio. Incluso asistí a año y medio de terapia mientras él simplemente permanecía inmóvil, sin aportar nada. Yo era quien sostenía el hogar, cubriendo el 70% de los gastos y cuidando a los niños. Durante la última década de los 18 años que estuvimos juntos, él fue descubierto intercambiando mensajes con contenido inapropiado, luego coqueteando en línea con una antigua pareja. Perdió su empleo por conductas indebidas, intentó crear perfiles en páginas de citas y además pasaba tiempo frente a cámaras en internet con otras mujeres. Fumaba hierba casi todas las noches y se alejaba de la intimidad conmigo, rechazándome con frecuencia. Mi confianza quedó hecha añicos y ahora pienso que, en esos momentos tan sombríos, tal vez podría haber encontrado un poco de consuelo y sentir que alguien realmente me deseaba.